poder ver con ustedes. Dos ejercicios corresponden a la parte de juntas excéntricas y uno preparé también de, de juntas centradas, pero con este tema del famoso patrón repetitivo, que realmente es muy parecido a lo que hicimos luego, pero me parece importante mostrar, ¿verdad? Sobre todo para que puedan despejar alguna duda que tengan al respecto. Bueno, le voy a compartir mi pantalla. Bueno, creo que todo bien, porque tengo también abierto en mi compu el modo complemento para ver si es que se ve todo bien. Bueno, vamos a empezar primeramente con este problemita, que es un problema de juntas centradas, vuelvo a repetir, pero tiene esa variante lo que se denomina como sección típica. Eh, la figura representa una junta triple a tope en la que la longitud de la sección típica me dice que es de 18 centímetros. El diámetro de los orificios me dice que es de 20 milímetros y el diámetro de los roblones otra vez me dice que vale 19 milímetros. El espesor de la chapa a unir es de 12 milímetros y el espesor de cada cubre junta, la superior y la inferior, me dice que es de 8 milímetros. Me pide determinar la resistencia de la junta, o sea, esa carga máxima que se puede aplicar, ¿verdad? Ahí en la chapa central. De la sección típica. Y esto es lo nuevo que quería ver con ustedes, ¿verdad? Me pide entonces esa resistencia o esa carga máxima en la chapa central, pero solamente teniendo en cuenta la sección típica, que es una sección repetitiva que se da, ¿verdad? O sea, esta es una partecita nomás de la unión y a mí me pide hacer el análisis solamente para esa porción que está pintada en verde. Después, por otro lado, me pide también determinar la eficiencia y la máxima presión interna de una caldera de 1,5 metros de diámetro interno en la que el tipo de junta es el longitudinal. Okay. Bueno, ahí no sé, ya está. Cualquier cosa, si me pueden interrumpir en cualquier momento, no hay problema con eso. Ok, entonces, primeramente, acá lo importante me parece es esa primera interpretación de cómo sería este tema del módulo repetitivo. Voy a hacer un gráfico esquemático para ver si es que se entiende, porque nosotros pues acá tenemos tres juntas. Voy a abrir una pestañita acá. Estuve pensando en hacer un grafiquito para poder entender un poco mejor, ¿verdad? Convengamos que esa chapa principal, que es la chapa central, voy a hacer un gráfico esquemático de esa chapa del medio. Creo que se entiende, ¿verdad? Esta es la chapa del medio que hay en ambos lados, ¿verdad? Y se estira con la fuerza F. Ahora, yo tengo un orificio, tengo un segundo orificio, como podemos notar ahí. Después tengo otros dos más centrados y después tengo otros tres.
Ahí para hacer nomás por lo menos un dibujito así. Creo que se entiende, ¿verdad? Estoy haciendo a mano alzada nomás, gente. Pero esto sería la chapa como la central, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, en esta chapa central es donde nosotros le aplicamos la fuerza, ¿verdad? Que le voy a llamar, creo que le llamé P, en este caso, le voy a llamar como le llamé a la fuerza. Ahí. Aquí estaría entonces la chapa. Esta es la principal que por supuesto tiene el otro que está actuando al otro lado, tiene su simétrico, por decir así. Bueno, a mí me pide analizar únicamente en la... Voy a agrandar un poquitito acá. A mí me pide analizar únicamente en ese patrón repetitivo, ¿verdad? Esperen, porque le estoy aceptando a algunos que no entran con su correo institucional. Sí, si entran con su correo institucional, entran directo, si no yo le tengo que admitir. Bueno, entonces lo que les iba diciendo, ¿verdad? Yo acá tendría entonces este patrón únicamente estaría actuando ahí, en la mitad de este, ahí no me, el dibujito no ahí está. Sería más o menos así. Ok. A mí me interesa solamente esta zona, ¿sí? Solamente esta zona me interesa. Voy a dibujar un poquitito mejor este. Ahí. Ahí creo que queda un poquito mejor. Bueno, entonces, solamente esa zona me interesa, que justo en la mitad de esos cuatro bulones que yo estoy viendo ahí. Ok, perfecto. Entonces, el tema del siguiente, acá es muy parecido al problema que habíamos hecho en la última clase, ¿sí? Esto significa que los tres bulones acá del medio va a estar actuando prácticamente la misma fuerza F. Vamos a colocar acá. Ahí. Entonces, aquí tenemos las fuerzas que están actuando en ello. Con este no hay mucho problema. Esto es F, le voy a poner en azul. Así, esto es F. Creo que yo le llamé F'. Voy a llamarle como le llamé acá la resolución que preparé. Estos serían F', ¿ok? Bueno, por otro lado, como, como ese patrón repetitivo, que es lo que está en verde, pasa por la mitad, entonces lo que pasa por ello no sería F', sino que sería F' sobre 2, o lo que es la misma cosa. Yo le llamé F nomás, pero es lo mismo, ¿verdad? Yo le voy a llamar F porque no son iguales y después podemos especificar que es la mitad, ¿verdad? Entonces acá le voy a llamar F yo a esta fuerza que pasan por estos cuatro. Acá, porque no son iguales a F', pues está actuando en la mitad. Bueno, entonces tengo aquí, aquí y aquí. Estos serían entonces F para mí. Este es F, este es F, este es F y este es F. Bueno, perfecto. Esto sería entonces mi cubrejunta central, ¿sí? Y esa sería entonces finalmente la división de cómo queda. Bueno, este es el que está en el medio, ¿verdad? Bueno, ahora, si nosotros queremos hacer prácticamente lo mismo, tendríamos que ver ahora el de abajo y el de arriba. Este primer paso me parece que es súper importante. Si esto logramos entender, lo demás, por lo general, no es tan complicado. Me voy ahora al de arriba, ¿ok? Me voy al de arriba. Voy a graficar entonces ahora la cubrejunta de arriba, cómo quedaría. La cubrejunta de arriba, voy a poner así, quedaría más o menos así. Ahí. Bueno, supongamos que este es el de arriba.
El de arriba, como podemos notar, tiene los dos que están hacia adentro, ¿sí? Y después tiene otros tres más. 1, 2 y 3. Y después es simétrico al otro lado, ¿verdad? Ahí, y después los dos que están adentro. Perfecto. Acá lo importante es el tema este del patrón repetitivo. Solamente le tocaría a esto, ¿verdad? Ahí, a eso y a este, justito la mitad. Ok, perfecto. A ella nomás le toca ese patrón repetitivo que entra ahí adentro, es lo que se repite, ¿verdad? Bueno, perfecto. Igualmente yo analizo solamente una porción, ¿verdad? Así que voy a poner ahí como una referencia, porque yo voy a mirar una mitad nomás, ¿verdad? Bueno, ahora ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que mirar por acción y reacción cómo estarían actuando esas fuerzas que yo le coloqué ahí. O sea, fíjate, si se fijan bien, los dos bulones que están adentro del círculo verde en la cubrejunta central son prácticamente lo que van a estar actuando aquí por acción y reacción. ¿Sí? Voy a colocar. Entonces, aquí y aquí. Entonces, por acción y reacción, este sería F' y este sería F'. Pero, atiendan bien, como hay uno arriba y hay uno abajo, esto tendría que ser la mitad nomás ya. F' sobre 2, F' sobre 2, ¿sí? Porque son tres, es una cubrejunta triple, pues. Si en el del centro está F', entonces arriba F' sobre 2 y abajo es F' sobre 2 también, ¿verdad? Bueno, lo mismo quedaría entonces este del centro. Esto tendría que ser entonces F' sobre 2. ¿Ok? Y arriba la misma cosa, ¿verdad? Lo que es F, entonces acción y reacción en esta dirección. Este tiene que ser F sobre 2 y este tendría que ser entonces F sobre 2. Ok, perfecto. Entonces tendría F' sobre 2, F' sobre 2, F' sobre 2 del centro y arriba y abajo F sobre 2. O sea, fíjense que es mirar acción y reacción nomás prácticamente. Solamente que hay que atender porque en las dos centrales y en las tres centrales, como son tres chapas, ¿verdad? La resultante siempre es la central y arriba tiene que ser sobre 2 y abajo sobre 2 otra vez, ¿verdad? Así quedaría entonces, y esta sería mi... Se repite igual el mismo patrón también en el otro lado, solamente que coloco así de esta manera. Este sería entonces el que va arriba. Vamos a ordenar un poquitito acá nuestro dibujito para ver si entendemos. Este es el que va arriba, entonces más o menos así, ¿verdad? Estoy desarticulando. Estoy dibujando realmente. Ahí. Ok, este es el que va tac. No sé si hice bien mi dibujo, pero más o menos, ¿verdad? Este es el que va ahí arriba. Acción y reacción. Ahí está. Ven. Ahí está. Bueno, así me queda entonces desarticulando un chiqui. Voy a hacer ahora el de abajo y con eso ya estamos súper bien, ¿verdad? Cuando yo hago el de abajo, entonces, que es el último, ya, eh, ese de abajo, voy a volver a hacer acá. Creo que es casi el más largo. Ahí, ¿sí? Ese de abajo tiene una particularidad. Fíjense que los primeros dos que están bien alejados acá, voy a colocar a ambos lados, esos primeros dos eh, directamente es la fuerza F, como podemos notar, porque son dos chapas nomás, pues. Entonces, por acción y reacción va a ser la misma fuerza F. Ahora, los siguientes sí son los dos centrales y después los tres otra vez. 1, 2 y 3. Así queda, ¿verdad?
Y evidentemente este patrón se repite, ¿verdad? 1, 2 y 3. Ahí está. Y nosotros solamente vamos a analizar una mitad. Así quedaría. Entonces, si yo vuelvo a hacer ese análisis por acción y reacción, voy a poner acá, ahí, voy a tener entonces lo siguiente. Ok. Voy a tener aquí, va a estar actuando F directamente. Este es F y este es F. Porque fíjense que justo la chapa central y la de abajo, esos dos orificios, eh, no hay una tercera placa, ¿verdad? Entonces por acción y reacción es la misma fuerza F. Y lo otro prácticamente se cumple lo que yo ya había hecho luego en la superior, ¿sí? O sea, acá yo tendría actuando F' sobre 2, F' sobre 2, acá sería F' sobre 2, es solamente ya la acción y reacción. Y aquí también la misma cosa, aquí estaría actuando F sobre 2, F sobre 2, aquí. Y aquí estaría actuando F' sobre 2, ¿ok? Y me queda así entonces finalmente mi chapa de abajo. Ahí está. Así, de esta manera. Ok. ¿Tiene alguna consulta de este análisis que hicimos hasta ahora? ¿Se entendió? Más o menos. Ok. Pueden escribir en el chat. Tengo abierto mi chat, así que pueden escribir ahí. Bueno, así como les dije, esto me parece a mí que es lo más importante de entender, ¿verdad? A partir de la chapa central, la superior y la inferior, identificar, por supuesto, cuál es el porcentaje de la fuerza y en la simetría que se distribuye prácticamente en cada uno de los orificios, que cuando es 3 la resultante es de la chapa del medio, después se divide mitad y mitad, arriba y abajo. Si son dos chapas nomás, ¿verdad? Es directamente por acción y reacción el tema de la fuerza. ¿Está bien? Bueno, vuelvo a repetir, esto me parece que es lo más importante. Entonces, voy entonces a el gráfico que yo coloqué ahí, ¿verdad? Del módulo repetitivo. Fíjense que yo tomé ahí y hice un gráfico un poquitito más plano nomás. La verdad que ayuda bastante estos gráficos en 3D. De lo que sería mi central, ¿sí? Entonces ahí ya dibujé en el plano nomás, igualito como le coloqué ahí, ¿verdad? Solamente un poco más ordenadito, ¿verdad? Las fuerzas F y las fuerzas F', ¿sí? Bueno, si yo hago una sumatoria de fuerza en X igual a 0, ¿sí? Entonces, si hago sumatoria de fuerza en X igual a 0 en mi chapa central, ¿sí? Yo ahí puedo notar que 4 veces la fuerza F más 3 veces la fuerza F' tiene que ser igual a esa carga P. Le cambié nomás la F por P acá. Entonces P es igual a 4F más 3F', que se nota ahí sería ese análisis de equilibrio más la chapa central. Bueno, después por otro lado, una opción para poder relacionar las fuerzas F y F', aunque realmente es muy sencillo por la distribución simétrica. Esa fuerza F va a tener que ser igual a la mitad de la fuerza F', pero hay algunos materiales bibliográficos que para poder sacar de una manera más justificada esa relación entre F y F', igualan directamente la distorsión. Al igualar la distorsión, toma la relación del esfuerzo de corte, que es fuerza sobre el área, multiplicado por el coeficiente G, que es el módulo de torsión, ¿verdad? Entonces, como tiene que ser igual la distorsión con respecto a cualquier punto, ¿verdad? Que es es el esfuerzo de corte dividido G. Entonces, el esfuerzo de corte es fuerza sobre área. Entonces, la única diferencia es que esas 4 áreas en donde pasa el triangulito, perdón, en donde pasa el módulo repetitivo verde, el área se divide a la mitad. Entonces, lo único que hay que atender es que en vez de ser el área normal
de tu roblón, en este caso, es la mitad del área. Entonces, de esa forma se saca la relación que F es igual a F' sobre 2. Vuelvo a repetir, esto también se puede colocar directamente por simple inspección nomás ahí, ¿verdad? Porque justo ese módulo repetitivo está actuando la mitad del área, entonces por la distribución simétrica es la mitad de la fuerza. Bueno, pero no importa. También se puede sacar esa relación, vuelvo a repetir, por la fórmula de distorsión angular. Bueno, entonces, si F' es igual a 2F, o lo que es lo mismo, esa fuerza F que yo le llamé ahí es igual a F' sobre 2, ¿sí? Ahí está mi módulo repetitivo. Si yo meto ahí en la ecuación de equilibrio, puedo sacar que la fuerza F es igual a P sobre 10 y la fuerza F' es igual a P sobre 5. Entonces, de esa forma yo ya tengo la fuerza en cada uno de los roblones, ¿verdad? Para las disposiciones F y F' en función de mi carga P. ¿Ok? Ahí está. Bueno, voy a sacar entonces mi grafiquito acá de mientras tanto. Y vamos a ir al primer análisis de falla, ¿sí? Que es la falla al corte, ¿sí? Si yo analizo la falla al corte, voy a ir primeramente a el análisis de la falla al corte de donde tenemos esas uniones de tres chapas, ¿sí? En esas uniones de tres chapas, justamente lo que dije hace rato, tengo la resultante que es la que actúa en la chapa central y después en las chapas de arriba, la superior y la inferior se divide en la mitad, ¿verdad? Tengo R y R sobre 2 y R sobre 2 aquí, ¿verdad? Creo que se ve eso. Ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que hacer la verificación de la falla, directo, ¿verdad? En todos, o en todo lo que sea notable, ¿verdad? En este caso. Entonces, a mí me da de dato el problema que el esfuerzo de corte admisible de mi roblón es de 3100 y me habla también de un coeficiente de seguridad n igual a 5. Entonces, el esfuerzo de corte dividido el coeficiente de seguridad, voy a tener 3100 sobre 5. Eso va a tener que ser igual al esfuerzo de corte que va a ser la fuerza dividido el área. ¿Está bien? Bueno. Cuando yo analizo, entonces aquí habíamos visto que cuando tenemos el corte doble, como le llaman algunos libros, ¿verdad? Yo iba a estar trabajando con la mitad de la fuerza, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo una fuerza F, ¿verdad? Si yo voy a trabajar con el remache ahí arriba, ¿verdad? Que actúa la fuerza F. En esa parte doble voy a tener que tomar la mitad de la fuerza, igualito al ejercicio que hicimos en clase cuando vimos el remache también, que tenía dos zonas de corte. Entonces va a ser la fuerza F sobre 2 y atiendan bien acá, como esa fuerza F está dentro del módulo repetitivo y ahí hay que considerar solamente la mitad del área. Entonces eso es más lo que tenemos que prestar atención, ¿verdad? Esos cuatro roblones o remaches donde actúa esa fuerza F, ¿sí? Que es finalmente F' sobre 2. Pudieron haberle colocado F' sobre 2 nomás también ahí en el grafiquito. Está actuando en la mitad del área. Entonces, la fuerza es F sobre 2, por supuesto, porque se divide, tenemos dos zonas de corte, ¿verdad? Ahí hice el DSL de mi remache. Y el área es sobre 2 porque justo está ahí en la mitad, ¿verdad? Se considera la mitad por el módulo repetitivo. Entonces, solamente eso es lo que tenemos que prestar atención. Y ahí sacamos entonces el primer valor de la fuerza F, de la fuerza P, perdón, que hace que falle al corte el remache, ¿sí? Ahí en esa zona doble. Lo siguiente sería verificar en dónde actúa la fuerza F', que son las tres centrales, ¿verdad? Entonces, ahí la misma cosa, el esfuerzo de corte de 3100 sobre 5 y eso es igual a F' sobre 2 también, ¿verdad? Porque es un corte doble, F' sobre 2 y ahí es el área completa ya del roblón, ¿verdad? Es A sub R más directamente, que fíjense que tengo todo porque me da el diámetro del roblón que es 1,9 centímetros o 19 milímetros. Y ahí calculo entonces el valor de la fuerza P verificando
la falla al corte en el remache donde actúa la fuerza F'. ¿Ok? Entonces es súper sencillo. Donde actúa F' y donde no le corta, ¿verdad? El módulo repetitivo, tomas el área completa y como es un corte doble, ¿verdad? Entonces tomas la mitad de la fuerza F', ¿verdad? Porque mi referencia pues siempre es la central. Y, y bueno, y cuando tomas esa área que está cortada a la mitad, tenés que tomar la mitad del área. Básicamente es eso nomás, el roll. Después tenemos una zona en donde no, es un corte simple nomás, ¿verdad? Que sería entre la chapa central y la chapa inferior. Esos primeros dos, ahí donde actúa la mitad del área también que voy a tener que tomar. Ahí solamente tengo un corte simple. Entonces en ese caso es directamente la fuerza F dividido la mitad del área, ¿verdad? Porque justo también ahí donde tenemos el corte simple está dentro del módulo repetitivo que corta la mitad del área. Entonces 3100, que es el esfuerzo de corte admisible, dividido el coeficiente de seguridad 5, es igual a la fuerza F dividido la mitad del área del roblón. Y ahí saco entonces un valor de fuerza P, nuevamente. ¿Sí? Hasta ahora, muy parecido al ejercicio que habíamos hecho luego en clase, con la única diferencia es que está el módulo repetitivo donde le corta el área por la mitad y ahí tenemos que sacar esa relación, ¿verdad? De la fuerza, ahí donde le corta por la mitad con relación a la otra fuerza, ¿verdad? Porque eran todos iguales, ¿verdad? En el caso que habíamos hecho eran todos iguales porque era solamente una placa. Esta es una placa que es larga, ¿verdad? O sea, esta es una porción nomás de la placa. ¿Sí? De hecho, que envuelve luego un cilindro. Esa es la idea. Bueno, me queda entonces. ¿Hay alguna consulta con relación a la falla, al remache, al corte? Vuelvo a repetir, es muy parecido al problema que habíamos hecho en clase con la única diferencia es el módulo repetitivo, ¿verdad? Que se toma la mitad del área y hay que sacar la relación entre F y F'. Si me pueden escribir en el chat si es que se entendió esta parte de falla al corte. Ok, perfecto. Vuelvo a repetir, es solamente eso, gente. Solamente eso. Sacar la relación entre la fuerza F' y la fuerza F, que es la relación entre la fuerza ahí cuando se produce, le corta la mitad del área, y cuando van a verificar la falla al remache, atiendan bien nomás ahí, porque tiene que ser o la mitad del área si es que estoy tomando esos remaches donde le cortan. Solamente eso. Y cuando es, obviamente, cuando es simple o cuando es doble, como vamos a tomar. Bueno, la siguiente verificación correspondería ya a la falla del aplastamiento. ¿Ok? Bueno, para el tema de la falla del aplastamiento, yo realmente, cuando preparé el problema para poder mostrarles, yo calculé algunos cálculos como que hice de más, ¿verdad? Si de alguna manera vos podés demostrar que la falla del aplastamiento ya es mayor en una zona, nos hace falta que calcules en otra, ¿verdad? Pero hay algunos casos en donde va a ser inevitable que yo haga todas las verificaciones, ¿verdad? Bueno, me voy a fijar un poquitito en lo que es primeramente la falla del aplastamiento en la chapa central. A mí me dice que el aplastamiento, la tensión de aplastamiento es 6600 y bueno, el coeficiente de seguridad es 5. Hago un primer análisis de falla del aplastamiento. Se puede notar ahí. Mi tensión admisible es 6600 sobre 5, que es el coeficiente de seguridad. Va a tener que ser igual a la fuerza dividido el área. Bueno, perfecto. Yo tomé primeramente la falla al aplastamiento para la chapa central. Ok, estoy hablando siempre de la chapa central. En la chapa central recordemos que tengo F y tengo F' nomás. En F estaría actuando la mitad del área. Por lo tanto, la fuerza sobre el área, ¿verdad? La fuerza es F. ¿Y el área cuál era la que tomábamos? El área era el espesor de la chapa, ¿se acuerdan? En este caso es 1,2 milímetros porque es la chapa central. Y todo eso por el diámetro del orificio, que en este caso es 2. Eso es lo que tengo que prestar atención, porque nosotros pues tenemos el diámetro del orificio y el diámetro del roblón.
Para el aplastamiento vamos a tomar el diámetro del orificio, que es 20 milímetros o 2 centímetros. Entonces, esa área de aplastamiento va a ser el espesor de la chapa, ¿sí? Por el diámetro de mi orificio. Entonces, 1,2 por 2 y divido entre 2 porque es la mitad del área otra vez, porque justo F está en esa zona donde le cortan el módulo repetitivo, ¿verdad? Igualito al análisis del corte. Ahí saco entonces un valor de P de 15.840, que es el máximo para que falle el aplastamiento ahí donde está actuando la fuerza F en la mitad de esa área otra vez, ¿verdad? De aplastamiento. El siguiente sería el análisis de la falla de aplastamiento con la fuerza F'. Ahí sería la misma cosa. Tensión de aplastamiento 6.600 dividido el coeficiente de seguridad, que es 5. Y eso va a ser igual entonces a la fuerza F' dividido el área nomás. Ahí no se divide entre 2 el área, sino que es directamente 1,2 por 2. ¿Sí? El espesor de la chapa por el diámetro del orificio, ¿verdad? Para mi aplastamiento. Saco un valor de P de 15.840 también, igualito al otro. Ok, perfecto. Ahora, vamos a ir a la chapa superior. ¿Está bien? La chapa superior. Voy a abrir un ratito acá otra vez mi dibujito para poder ubicarnos, porque para mí esto ayuda bastante luego. Creo que este era el superior. Acá está. Voy a mover acá un poquitito para ver nuestro superior. Recordemos entonces que cuando nosotros analizamos el superior, ojo, cuando analizamos el superior, en el superior tenemos que estar actuando F' sobre 2 y F sobre 2. Esas son las fuerzas que actúan en la chapa superior. F sobre 2 y F' sobre 2. Entonces, cuando vamos a hacer el aplastamiento, vamos a volver a hacer el aplastamiento en donde actúa F', F' sobre 2, perdón, y donde actúa F sobre 2. Entonces, en F sobre 2 tomamos igualito. Tensión de aplastamiento sobre coeficiente de seguridad es igual a F sobre 2 y el área tiene que ser la mitad. Entonces va a ser el orificio, que es 2, el espesor de la chapa, que ahora es 0,8, ¿sí? Pues la chapa superior no tiene más 1,2, es 0,8 y dividido sobre 2, ¿sí? Porque es la mitad, igualito. Y por otro lado, a ver al otro, acá tengo. Ahí está. Sacamos el valor de P, me sale 21.120 cuando le tomo la falla al aplastamiento donde actúa la fuerza F sobre 2. Y por último, cuando tomo donde actúa F' sobre 2, lo mismo solamente que es la totalidad del área, ¿verdad? Entonces el área ya es 2 por 0,8, no es dividido 2 con el F' sobre 2. Recordemos que F' y F yo ya tengo ya la relación allá, que es P sobre 10 y P sobre 5. Yo ya le meto nomás ya acá y ya le coloco nomás ya el valor de P. ¿Ok? Bueno, me queda entonces así. Y por último, me quedaría el análisis de la chapa inferior. Voy a colocar acá el chapa inferior para poder ubicarnos. Acá está mi chapa inferior, ¿sí? Entonces, en mi chapa inferior yo tengo F y tengo F' sobre 2. F' sobre 2 y F sobre 2 también tengo, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo ya creo que acá yo le salté nomás ya y le coloqué nomás ya el mayor. Ahí está, el análisis de mi chapa inferior. En mi chapa inferior, realmente yo ya hice un análisis nomás porque entre F y F sobre 2, sí o sí va a ser mayor F, ¿verdad? Donde actúa la mitad del área. Y el F' sobre 2 es muy chico comparado con el F. Entonces yo ya verifiqué nomás ya ahí el aplastamiento en donde está actuando la fuerza F nomás. Pero ustedes le pueden colocar ahí cuando resuelven también el de F' sobre 2. Yo ya le coloqué nomás directamente el de F. Entonces en la chapa inferior tengo F dividido el área, que es 2 por 0,8 dividido 2, y me da un valor P máximo de 10.560. ¿Ok? Voy a sacar acá este. Ahí está. Bueno, y ahí está. Entonces tenemos hasta ahora el análisis de la falla al corte, ¿sí? Que hay que tener en cuenta esta parte de simple y doble, ¿verdad? Cómo voy a tomar el valor de la fuerza y el área, si es que da la mitad, o tomo el completo en el caso de que
tengo que fijarme ahí en el módulo repetitivo. Después el aplastamiento es la misma cosa. Yo tengo que irme prácticamente a la central, la superior y la inferior. Ese dibujito en 3D para mí ayuda muchísimo. Ahí identifico la fuerza correspondiente y mucho cuidado ahí cómo voy a tomar el área, porque si es en el módulo repetitivo, ahí donde actúan las fuerzas F, voy a tener que tomar siempre la mitad del área, ¿verdad? Y tiene que estar todos los cálculos ahí de todos los posibles lugares de dimensionamiento de la carga P en función a la falla, al aplastamiento. Entonces ya tenemos corte y tenemos aplastamiento, esos dos. Ok. Bueno, continuamos entonces. El siguiente análisis de falla, ¿se entendió esta parte de aplastamiento, people? Ok. El siguiente, el siguiente análisis sería la falla a la tracción, ¿sí? Ok. Acá tengo. Bueno, vamos a ir entonces ahora a la falla a la tracción. Esta falla a la tracción es un poco más hincha pelota porque sí o sí había que hacer, ¿se acuerdan? Había que hacer un pequeño diagrama de fuerzas normales de la chapa para poder ir colocando los distintos valores de P. Entonces, para la chapa central, que es el primero que yo voy a hacer, a mí me sale este diagrama cuando yo le hago ese diagrama. Voy a poner acá el dibujito para poder hacer juntos. Ahí está. Entonces, esperen acá, se me fue. Ahí, fíjense. Entonces, la chapa central, yo empiezo a graficar el diagrama de fuerza normal de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, la suma de F más F' es 2 quintos de P, ¿sí? O sea, si yo le agarro y sumo, fíjense que yo tengo F' y F como una función de P. Es cuestión de sumar nomás y la fuerza axial. Entonces, F más F' es 2 quintos de P. Eso se mantiene constante hasta que aparecen las dos fuerzas F', se suma y va a 4 quintos de P. Y cuando se le suma nuevamente a todo eso dos veces F, ahí llego hasta P otra vez, ¿verdad? Entonces me queda de esa manera el diagrama de fuerza normal, ¿sí? Vuelvo a repetir, es demasiado fácil, es de entender acá cuando vos tenés ese grafiquito en 3D ahí de referencia. Bueno, entonces es como hacer un corte por estática y plotear de derecha a izquierda. Y ahí tengo mi diagrama de fuerza normal. Entonces, con este diagrama de fuerza normal, en el análisis de mi chapa central, yo veo que tengo 2 quintos, 4 quintos y tengo P. Y tengo que ir analizando la falla de la tracción. El área nomás lo que hay que prestar atención acá, cómo tomamos. Primeramente, entonces, el de la fuerza P, ¿sí? Ahí en la fuerza P, la tensión máxima de la tracción es de 4000, ¿sí? Entonces, 4000 dividido el coeficiente de seguridad tiene que ser igual a la fuerza sobre área, ¿verdad? Fuerza axial nomás, falla la tracción. La fuerza es P, el primero que voy a verificar ahí, y el área va a tener que ser 18 menos 2, ¿sí? ¿Por qué menos 2? Porque es la mitad sería la mitad del área del de arriba y la mitad del de abajo, que finalmente te da el área de un orificio, ¿verdad? Por eso tenemos 18 menos 2 y por el espesor, que como es la chapa central, el espesor es 1,2. Y ahí saco entonces el máximo valor de la fuerza P para que no falle la tracción ahí en esa zona en donde está actuando la carga P. Ahora tendría que verificar en la otra zona. El tema pues es que varía la fuerza y varía el área, entonces sí o sí tiene que estar en tu hoja de cálculo eso. Si me voy entonces y verifico la falla del 4 quinto P, ahí tengo entonces que la fuerza es 4 quinto P, la fuerza axial, y el área es 18 menos 2. Por 2 porque son 2, ¿verdad? En ese caso.
Ya no es más solamente un área, sino que son dos áreas, entonces ya es 2 por 2, que es 4. Entonces 18 menos 2 por 2, o le puedo poner 18 por 4 nomás, por el espesor de 1,2, y ahí saco entonces el máximo valor de la carga P para que no falle la tracción ahí en esa zona, en la zona donde está actuando la fuerza axial de 4 quinto P. ¿Ok? Bueno, y por último sería en la zona donde está actuando 2 quintos, la misma cosa, ¿verdad? Ahí el área es 2 también, o sea, es 2 por 2, 4, solamente que la fuerza es 2P sobre 5, entonces evidentemente me sale un mayor valor de P. Ahí saco entonces todos los valores de P para que fallen en las distintas zonas, ¿verdad? Donde actúa la carga P, donde actúa una fuerza normal resultante P, donde actúa una fuerza normal resultante 4 quintos y 2 quintos P. Entonces acá ya están todos los cálculos. Entonces yo puedo identificar fácilmente cuál es la sección más, cuál es la zona más solicitada, que evidentemente es ahí donde está actuando la carga P, porque falla con el valor más chico, ¿verdad? En kilogramos. Bueno, ahí está. Y bueno, prácticamente este procedimiento que hicimos para la chapa central, tenemos que volver a hacer para la otra chapa, que va a ser la chapa superior. Cuando me voy a la chapa superior, me queda a mí este diagrama. Voy a poner acá nuestro dibujito para poder guiarnos un poquitito en la superior. Acá está la superior. La vamos a ver. Ahí está. Esta era mi chapa superior, ¿verdad? Fíjense que en la chapa superior, cuando empezamos a graficar de izquierda a derecha, en este caso, sería F' sobre 2 y después tiene un salto, o sea, F' sobre 2 por 2, y a eso hay que sumarle después F' sobre 2 y más F sobre 2 más F sobre 2. Entonces, graficando ese diagrama de fuerza normal, así mismo como hicimos el de la chapa central, tengo 2 quintos de P y 4 quintos de P. Serían los valores ahí. 2 quintos y 4 quintos. Ok. Entonces, una vez que yo haya hecho este pequeño diagramita que me va a ayudar en mi análisis de la chapa superior, ahora ya es la misma cosa, gente. ¿Verdad? Hago la falla de la tracción con el 4 quinto P, ¿verdad? Cuando tomo el 4 quinto P, el área es 18 menos 4. Acá el espesor ya es 0,8, ¿verdad? No es más 1,2. Saco el valor de P y el otro ya no hace falta hacer porque es la misma área, ¿verdad? Es la misma área, entonces el máximo va a ser ahí en 4 quintos de P. Ahí. Y me queda entonces así. Sí, bastante ordenado está acá, pero me ayuda, vuelvo a repetir, yo creo que cuando hacen su resumen, colóquenle por favor el grafiquito ahí en 3D porque ayuda bastante. Bueno, y por último sería el análisis de la chapa inferior, ¿verdad? Hago lo mismo, el mismo análisis para la chapa inferior, ¿sí? Ahí me sale, en ese análisis de la chapa inferior me sale a mí este diagrama. Empieza con P sobre 5, después va a 2 quinto P y después va a 3 quinto P. Y la misma cosa. Presto atención en el área y voy calculando esos valores de P finalmente. ¿Ok? Y me queda así, de esta manera. Bueno. Ahora, el problema te pide determinar también la eficiencia. ¿Sí? La eficiencia de la junta, para poder ver nomás, es el valor de P que produce la falla, ¿sí? Dividido el valor de P que produce la falla, la tracción, ¿sí? Esa es la fórmula del cálculo de la eficiencia. O sea, se compara el máximo valor de P que se puede aplicar y hacer el cociente entre el máximo valor de P en el hipotético caso que falle la tracción, pero sin los orificios, ¿sí? Voy a, voy a colocar acá rápidamente este tema de la eficiencia. Vuelvo a repetir. O sea, voy a colocar acá. Va a quedar. Entonces, la eficiencia, que voy a hacer en negro, porque este todavía no pasé en limpio, pero ya una partecita nomás. La eficiencia va a ser entonces el valor de P máximo que el valor de P máximo de trabajo que se puede aplicar, que es el que vamos a ver, dividido el valor de P máximo para que falle la tracción. ¿Sí? Bueno, perfecto.
¿Cuál es nuestro máximo valor de P que calculamos hasta ahora? ¿Sí? Voy a sacar un poquitito acá un rato para poder ver. El máximo valor de la carga P que nosotros calculamos es el que falla el remache, que es 8.789,39. Finalmente me sale que ese es el máximo que se puede aplicar porque es el más chico, ¿verdad? Entre todos los valores de P que calculamos. Entonces, ese 8.789,39 tendría que ser. Ok, vamos a colocar entonces. 8.700, poner ahí, 8.789,39. Ese es el valor máximo. Y esto tengo que tengo que relacionar con la fuerza máxima de la falla de la tracción, que a mí me da todo el problema que la tensión a mi sirve a la falla de la tracción era 4.000, entonces aquí sería 4.000 dividido 5, esta es la tensión con el coeficiente de seguridad, y esto tengo que multiplicar por el área, en este caso mi área es igual entonces a 18 por 1,2, sin ninguno de los orificios, ¿ok? Esto me da entonces a mí una eficiencia N. Esto hay que multiplicar por 100, ¿sí? Porque está en porcentaje. Y esto me da entonces una eficiencia del 50,86% aproximadamente. 50,86%. ¿Está bien? Bueno, y ahí tengo en sucio por lo menos, ¿verdad? Porque no pasé todo en limpio este. Pero es súper sencillito. Para poder calcular la eficiencia que me pide el problema, entonces es el valor de P máximo. Vemos ahí cuál es el más chico de todos los valores de P que calculamos. Y dividimos entre el valor de P en el caso de que no tenga el orificio. Entonces falla la tracción, que es la tensión 4.000 sobre 5 por el área, que es 18 por 1,2. Directamente donde está actuando la carga P. Eso por siempre a poder tener en porcentaje. ¿Sí? Y ahí tengo entonces la eficiencia. Y hay una preguntita más que me hace el problema. Voy a abrir un poco acá. Que es, ¿cuál es la máxima presión interna teniendo en cuenta una caldera de 1,5 metros de diámetro? Dice. ¿Ok? Bueno. Entonces, la última parte, voy a poner acá, porque todavía no hice. Presión máxima. Presión máxima para una caldera de un diámetro de 1,5 metros, me dice. Así, ¿ok? Bueno, para este análisis, para poder sacar la presión máxima, tengo que hacer lo siguiente. Recordemos que esta unión se va a cerrar y te va a quedar como un cilindro. Eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Te queda como un cilindro. Y este cilindro es justamente el que tiene este diámetro de 1,5 metros. Este es el diámetro del cilindro. Ahí está, así me queda. Entonces, en el análisis de este cilindro, cuando yo quiero aplicar la Laplace, porque tiene una presión interna, esto es un cilindro con presión interna, prácticamente la última clase que vimos. Entonces, aquí tengo que tensión meridional sobre radio meridional más tensión transversal sobre radio transversal es igual a la sumatoria de presiones dividido el espesor. ¿Ok? Bueno, entonces, el radio meridional es infinito porque es un cilindro, entonces esto se va a eliminar, ¿sí? El radio de curvatura de un cilindro es infinito en el área lateral y me queda solamente el radio transversal que es igual al radio, ¿verdad? Entonces, ese radio transversal es el que actúa en la junta. Recordemos que acá pues queda mi sistema en un patrón repetitivo que es, acá se ve la cubrejunta superior y la cubrejunta inferior y acá están los orificios, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente lo que nosotros estuvimos analizando. Esa es la unión del patrón repetitivo, ¿sí? Ese patrón repetitivo se da a lo largo del diámetro completo, porque así está la unión, ¿verdad? Entonces, en esta unión que yo estoy tomando ahí, mi tensión transversal es básicamente la que yo voy a analizar acá. Entonces, mi tensión transversal, que sigue la dirección del diámetro, ¿sí? Voy a tener entonces que la tensión transversal, lo que me queda acá,
a poner acá, la tensión transversal dividido 7, creo que es 1,5 metros, sería 75 centímetros, pues estoy teniendo todo en centímetros, ¿verdad? Entonces, tensión transversal sobre 75, que es el radio transversal, es igual a la sumatoria de presiones, que es la presión interna que yo quiero hallar, dividido entonces el espesor, que es 1,2, que es mi chapa central. Ahí está. Y de esa forma, entonces, yo tengo que mi tensión transversal tiene que ser igual a 62,5 por la presión interna. ¿Sí? Y 62,5 por la presión interna, que es mi tensión transversal, tiene que ser igual a la fuerza sobre área, ¿verdad? De la chapa central. Mi chapa central, entonces, es fuerza sobre área. Entonces, P sobre 1,2 por 18. Ahí está. Y esto tiene que ser igual a 62,5 por la presión interna. Entonces, como yo ya tengo el valor de P que yo ya escogí del problema, que es el 8789,39, ahí saco entonces el valor de la presión interna, que me sale aproximadamente 6,51 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahí está. Ok. Les quería mostrar nomás un ejemplo porque no les había mostrado todavía ni un ejemplo. Pero generalmente esta parte de paredes delgadas es al final nomás, ¿sí? Yo, una vez que ya haya hecho todo el problema y haya sacado ese valor de P, esa fuerza P sobre el área es la tensión transversal. Ahí aplico mi fórmula de Laplace para poder relacionar y sacar la presión interna. ¿Se entendió, gente? Ok. Voy a sacar esto. Después otro semestre ya pasan limpio esto. Ya me falta poquito para que esté completo. Bueno, 2 minutos denme y ya vengo. Problema tipo que quería mostrarle hoy es el tema de la junta excéntrica o la junta roblonada excéntrica, que se va a caracterizar por el hecho de que no vamos a hacer una carga centrada como el problema anterior que hicimos, sino que en este caso va a estar actuando también un momento torsor, ¿sí? Entonces, un momento flector, bueno, un momento flector o torsor no importa, ¿verdad? Y aparte de la fuerza misma que produce la falla al corte, voy a tener un momento. Entonces, va a ser un momento y va a ser una fuerza. En este caso me pide nuevamente calcular ese máximo valor de la carga P que se puede aplicar. Ahí tenemos nuestra junta, ¿sí? Y tiene esa peculiaridad de que la fuerza ya no es más una fuerza centrada, sino que es una fuerza excéntrica. ¿Me están siguiendo? Nadie dice nada y nadie escribe tampoco. Ok. Bueno, entonces, vuelvo a repetir. Acá lo único es que tengo una carga que ya no es más centrada, sino que se va a producir un momento flector aparte de la fuerza. Lo primero acá para mí, siempre en estos tipos de problemas, es escoger un origen, ¿sí? Generalmente el origen que solemos coger es uno de los bulones. En este caso, tomé como referencia el bulón más grande, el que tiene el área mayor. Entonces, ahí yo defino un marco de referencia, una dirección positiva de mi eje X y Y, ¿sí? Ok. Lo siguiente es hallar el centro de reducción, porque yo básicamente lo que voy a hacer es acá, esto es muy estático realmente.
La idea es que yo pueda reducir esa carga P. Cuando yo digo reducir por estática, estoy diciendo de trasladar la fuerza con un momento en otro punto. Y ese momento en donde, ese lugar, ese punto en donde yo voy a trasladar es justamente el centro de reducción. Ese centro de reducción no es necesario hacer esta tablita que yo hice, pero realmente ayuda bastante la primera vez por lo menos. Eh, Mi primer bulón que pinté ahí en verde, entonces la idea es ubicar y para ese bulón que tengo ahí, que es el primero, fíjense que su ubicación en X de su centroide es 50 centímetros, porque yo tomé la referencia ahí en 2, ahí coloqué mi origen. Entonces está a 50 centímetros en X del origen, está a 20 centímetros en Y positivo del origen. Después el producto de su área por su módulo G me da 1,2 por 10 a la sexta, sería 2 por 6 por 10 a la quinta. Después tengo el producto de A sub I por G sub I por X sub I, que es el producto de 2 por ese 1,2 por día a la sexta, otra vez, ¿verdad? Por la distancia en X50, que me sale 24 por día a la sexta. O sea, yo armo esta tablita, vuelvo a repetir, para poder aplicar finalmente esta fórmula nomás, que la fórmula que tengo ahí. Esa es la fórmula para poder determinar pues, el centro de reducción. La sumatoria de A sub I por G sub I por X sub I dio la sumatoria de A sub I por G sub I para X y para Y la misma cosa, solamente que es por la coordenada en Y. Finalmente, esa es la formulita que yo quiero aplicar, ¿verdad? Entonces, me baso en eso. Bueno, hago lo mismo para el otro bulón, ¿sí? Ahí lo único que va a cambiar va a ser la coordenada en X va a ser 50, en Y va a ser menos 20, ¿sí? Y ahí tengo entonces el producto de A sub I por G sub I. Y recordemos nomás que al tener signo negativo I sub I, ese último me va a quedar menos 24 por día a la sexta, ¿verdad? Pero los valores son simétricos al otro, solamente que el signo nomás lo que va a cambiar. Y por último, tengo entonces mi bulón que tiene el área mayor, ¿sí? Ahí vemos que la coordenada en X y en Y es 0 porque yo escogí ese bulón como mi referencia. Tengo el A sub I por G sub I, que es 4 por día a la sexta, que es el área de 5 por 8 por día a la quinta. Como X sub I y Y sub I son 0, entonces esos productos de A sub I por G sub I con X y Y también me va a dar 0, como puedo notar ahí. De esa forma, entonces yo calculo esa ubicación referida a ese marco de referencia del centro de reducción que me sale 18,75 centímetros en este caso. 18,75 centímetros. Perfecto. Ubico entonces yo lo que sería ese centro de reducción, ya teniendo en cuenta esos tres bulones, a 18,75 de mi origen. Me quedaría así mi grafiquito ahí, como puedo notar, ¿verdad? Ahí estaría entonces mi centro de reducción. Bueno, ahora lo que tengo que prestar atención es la parte de estática, ¿sí? Porque básicamente yo voy a llevar esa fuerza P a ese centro de reducción, voy a trasladar con un momento. Entonces, cuando yo traslado esa fuerza P al centro de reducción, que es lo que hice ahí en el primer grafiquito, ahí estoy haciendo, ahí. Cuando yo traslado entonces esa fuerza, voy a trasladar con un momento, ¿sí? Porque es lo que habíamos visto en mecánica vectorial estática. Cuando yo quiero llevar una fuerza de un punto A un punto B, se traslada con un momento. Entonces, al llevar la fuerza P al centro de reducción, voy a llevar la fuerza P con la misma dirección y sentido, pero con un momento asociado. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora, gente? Lo que tenemos que hacer ahora es, esa fuerza P es la resultante, entonces, de una fuerza F1 y una fuerza F2, o dos fuerzas F1 y una fuerza F2 que está actuando en cada una en cada uno de mis bulones, ¿verdad? Y por otro lado, ese momento también voy a representar por el producto de una fuerza F1, S1 por una distancia, S1 por una distancia y S2 también por una distancia al centro de reducción
que es donde está actuando la fuerza M, ¿sí? Entonces, todo el problema realmente se reduce primeramente a llevar la fuerza al centro de presión con un momento y a descomponer desde el punto de vista de equilibrio esa fuerza P en otras tres fuerzas, igual y dirección contraria, ¿verdad? Por acción y reacción en los bulones. Y la misma cosa también con el tema del momento. ¿Sí? Ese momento va a tener que tener una resultante por acción y reacción que va a ser la fuerza S1 por la distancia y S2 por la distancia. A eso se reduce prácticamente todo el problema y hay que sí prestar atención para poder sacar todas las relaciones geométricas importantes o necesarias para poder sacar esto. ¿Sí? Bueno, el momento a mí me quedó 111,25 P, que si yo me fijo es prácticamente la fuerza P por la distancia a el centro de presión, que sería esa distancia de 80 centímetros más ese 50 menos 18,75, ¿verdad? Entonces esa fuerza por la distancia me da 111,25 P. Después, otro valor notable que yo voy a necesitar es esa distancia D, que es la distancia del centro de los bulones verde y lila, ¿verdad? Al centro de reducción. Esa distancia D se puede sacar porque yo tengo prácticamente toda la geometría del problema. Esa distancia D me sale a mí 37,1021 centímetros, que es lo que voy a utilizar. Y a partir de acá sí hay que prestar atención. Para sacar la relación, para poder sacar la fuerza F1 y F2, se trabaja igualando las distorsiones angulares. La distorsión va a ser el esfuerzo de corte, que es la fuerza dividido el área, ¿sí? Dividido eso el módulo de G correspondiente. Ese va a ser entonces mi distorsión. Entonces, yo igualo la distorsión de 1 y 2. Tengo entonces la fuerza dividido el área y dividido G. Me queda finalmente F1 sobre A1 por G1 tiene que ser igual a F2 sobre A2 por G2. Hay gente que aplica nomás esto directamente como una fórmula, ¿sí? No es mi caso porque no tengo mucho espacio en mi disco duro para estar memorizando fórmulas, entonces me es más fácil deducir, ¿verdad? Sí sé que la distorsión angular tiene que ser igual, entonces a partir de ahí yo saco la relación entre la fuerza F1 y F2. Vuelvo a repetir, si usted tiene espacio en su disco duro, puede memorizar más directamente y aplicar una fórmula ya resultante. No es mi caso. Por eso le coloco de esta manera. Bueno, de todas formas, aplico la relación de la distorsión entre 1 y 2. Saco entonces la relación entre la fuerza F1 y F2. F1 y F2. Saco que F2 es igual a 10 tercios de F1. Después ya es re fácil, gente, es aplicar equilibrio, sumatoria de fuerza tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, la fuerza P que está actuando hacia abajo tiene que ser igual a la suma de las dos veces la fuerza F1 más la fuerza F2. De esa forma, entonces, yo ya puedo sacar directamente tanto la fuerza F1 como la fuerza F2 como una función de P. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, la primera parte siempre es reducir la fuerza al centro de reducción, o sea, llevar la fuerza al centro de reducción, ¿sí? Sacar los valores de F1 y F2 igualando la distorsión angular o aplicando esa formulita, ¿sí? El equilibrio que la fuerza P tiene que ser igual a la suma de dos veces F1 más F2, en este caso. Es súper fácil de ver ahí en el gráfico, eso tiene que estar en equilibrio, acción y reacción. Y de ahí saco entonces la fuerza F1 y la fuerza F2 finalmente como una función de P. ¿Ok? Profe, tengo una pregunta. Sí, Eso de calcular las fuerzas F y las fuerzas S, viste que vos igualás las distorsiones angulares. sí. ¿Se podría resolver 100% por estática sin usar eso de distorsión angular? Porque, o sea, yo probé, por ejemplo, ecuacionando sumatoria de fuerzas y también ecuacionando sumatoria de momentos en un punto y salía algo muy similar. No 100% igual, pero muy similar. Y no sé si es correcto. Sí, el tema del momento, porque si está en equilibrio tu sistema, en teoría, momento vos podés hacer en cualquier lado, ¿verdad? La idea nomás es facilitar un poco con este tema del centro de reducción. Ok, profe, gracias. Sí.
Bueno, entonces sacamos los valores de la fuerza F1 y F2 y hacemos lo mismo prácticamente para sacar los valores de F. Que la relación es prácticamente la misma, solamente que tenés que tomar la distorsión de uno dividido la distancia al centro de reducción, porque vos estás haciendo el momento con respecto a ese punto, ¿verdad? Entonces dividió la distancia al centro de reducción y eso es lo que hay que atender, ¿verdad? Entonces el centro de reducción a S2, perdón, a ese, ahí creo que le coloqué al revés, para mí a fijar. Claro, D es 37 y D es con el 1, ahí creo que puso al revés, ¿verdad? Voy a, voy a corregir eso, che. O sea, el uno yo le llamé a la fuerza F1 y la distancia del uno es 37,1021. Acá le puso al revés, ¿verdad? Ahora estoy mirando. Vamos a corregir esto. Ahí. Creo que yo le llamé uno y 2 nomás luego, pero igualmente le voy a colocar bien ahora. Porque la distancia en este caso del uno de ese uno tendría que ser el D. Voy a colocar acá el D. Aquí. Ahí estaría, ahí sería D, exactamente. Ese es D que yo ya calculé y del 2 sería esa distancia XCR que yo le llamé ahí, ¿verdad? Le voy a poner más XCR para entender ahí, le dejo literal. Bueno, ahí está, ¿verdad? Entonces, creo que coloqué bien ahí. Verifiquen un poco eso, porque ahora no sé si pasé mal este hecho. Ahora estoy mirando. S2 es con... no, verifiquen, gente, si metí bien ahí en la fórmula. Vamos un poco a calcular eso ya que están ahí. Ahí. La relación creo que está bien, pero este es lo que no sé si le completé bien cuando pasé en limpio. Si pueden mirar un poco ahí, fijarse. Me voy a fijar también yo. Vamos a ver si le metí bien acá en mi fórmula. Un ratito tengo acá en algún lugar en sucio. Voy a verificar si pasé bien en limpio. ¿Alguien puede calcular ese conmigo para poder verificar si cargué bien, che? Voy a cargar en mi calculadora un flash. Entonces, voy a cargar. El resultado está bien, quiero ver nomás si metí bien ahí el valor. Entonces, S1 sobre A1 que es 2, voy a meter acá, A1 que es 2 por G1 que es 6 por 10 a la quinta, y ahí lo que no sé si le metí bien eso, pero ahora voy a verificar, 18,75. Ah, no, creo que está bien, che, porque la distancia pasa al otro lado, pero voy a meter 18,75 y eso es igual a S2 sobre el A2 que es 5 por el G2 que es 8 por 10 a la quinta, 8 por 10 a la quinta y acá por el 37,1021. A ver si metí bien.
El S1 tendría que ser, ahí lo que metí mal, ese tiene que ser 37,1021 y el del S2 es esa distancia que le coloqué de 18,75. 18,75. Sí, está bien. Puse al revés acá. Puse al revés acá. Vamos a corregir. Acá en esta ecuación le coloqué al revés este. Voy a borrar. Ahí. El resultado está bien, pero cargué mal al revés nomás. Pero ese 0,59 está bien, solamente que este tiene que ser la distancia de 1. Vamos a colocarle ahí bien ya para que esté. 37,1021. Vamos a colocarle. 37,1021 tiene que ser este. Voy a redondear más nomás. Ahí. Ok, este es 37,10. Que tiene que ser el que está aquí sobre el 1, porque la distancia del centro de reducción a la fuerza F1 es 37,1021. Perfecto, ahí está. Y el otro es justamente el 18,75. 18,75 es el que tiene que estar acá. Y ahí sí la respuesta está, o sea, la respuesta está bien. Ahí está. Ahí está. Corregido. Perfecto. ¿Me están siguiendo? Ok. Ahí está, es la distancia. Entonces, es la distorsión del 1 dividido la distancia, que es 37,10. Está bien, D, porque es la distancia S1 al centro de presión. Y el otro es la distancia 18,75. Y ahí sí me sale esa relación de S1, 0,59 de S2. ¿Ok? Lo siguiente sería una sumatoria de momentos, nomás ya, directamente, ¿sí? O sea, S1 por la distancia de 37,1021 por 2, porque son dos, ¿verdad? Dos momentos más el S2 por 18,75 tiene que ser igual al momento que está actuando ahí, que es 111,25 P. ¿Ok? Sumatoria de momento. Ahí en el centro de reducción, tiene que ser igual a 0. La fuerza P no hace momento, solamente tengo la M, ¿verdad? Ojo que es una superposición de efecto. Mucho ojo acá. Es una superposición de efectos. O sea, cuando yo calculo F1 y F2, solamente trabajo con la fuerza P en la sumatoria de fuerza. Y cuando hago M, ¿se entiende? Cuando hago M, trabajo solamente con M, esa división para poder sacar la fuerza S1 y S2, ¿verdad? Bueno, ahí con la ecuación de momento saco S2 y saco S1 como una función de P. ¿Sí? Y prácticamente todos los problemas de excéntrica, ¿verdad? De esta unión excéntrica, de carga excéntrica, se reduce a esto, gente. O sea, es llevar todo al centro de reducción, la fuerza de un momento, a veces hay más fuerza, ¿eh? A veces hay más fuerza, a veces hay más momento también. A veces hay un momento concentrado también. Una fuerza y un momento concentrado también hay, ¿verdad? La única diferencia es que esos problemas son un poco más trabajosos nomás para poder llegar hasta este punto. Pero esto es siempre lo que estamos buscando. Vamos a buscar siempre sacar las fuerzas resultantes sobre cada uno de los bulones debido a fuerzas y debido a momento. Bueno, siempre es prácticamente este mismo procedimiento. Ahora, básicamente lo que tengo que hacer es calcular la resultante. La resultante de las fuerzas, directo. Yo ya tengo la fuerza F1, F2, S1 y S2. ¿Sí? Y ahora lo que tengo que hacer es calcular la resultante. Y acá, como yo quiera. No hay un único camino,
¿verdad? Yo realmente expresé en forma vectorial nomás. Ese ángulo tita, ese ángulo alfa, perdón, que está en el gráfico, yo saqué el coseno y el seno de ese ángulo. Entonces directamente la fuerza resultante en el bulón 1, ¿sí? Para mí va a ser la fuerza F1 que apunta luego hacia arriba y la fuerza S1 por coseno de alfa que apunta hacia arriba y seno de alfa que apunta hacia la izquierda, ¿verdad? Para mi marco de referencia. Entonces yo saqué directamente de esta forma. Yo saqué en forma vectorial nomás, me parece lo más sencillo a mí, pero puede ser que a otros le parezca más sencillo aplicar teorema del seno o teorema del coseno, ¿verdad? Para mí es fácil sacar en forma vectorial y después hacer nomás la sumatoria de la componente al cuadrado, le sacar raíz. Y ahí saqué entonces yo la fuerza resultante de R1. Vuelvo a repetir, es la resultante vectorial de F1 que apunta hacia arriba y de S1 que forma un ángulo alfa con respecto a la vertical. ¿Sí? Saquen la resultante R1. Para R2 es más fácil porque las dos fuerzas apuntan en dirección del eje Y, ¿verdad? Uno es positivo y el otro negativo. Hay una resultante. Saco entonces R1 y R2. Una vez que tenemos R1 y R2, vemos que es una falla al corte doble, ¿verdad? Porque hay en dos lugares, entonces hay que dividir entre dos. Y le hago fallar. Me da la tensión de 600 admisible, R1 sobre 2. Saco un valor de P. Y después analizo la falla al corte en el otro bulón, en ambos bulones. Y ahí está, ¿verdad? Analizo directamente de esa forma la falla. Ahí está. Ahí queda mi sistema. Entonces, este tipo de problema es reducción. La verdad que es mucho de estática, ¿eh? Aplicar la fórmula del centro de reducción, llevar ahí la fuerza P con el momento, sacar la relación por la distorsión para la fuerza F y la distorsión por la distancia al centro de reducción de cada uno de los bulones para poder tener la relación entre la fuerza S, ¿verdad? Equilibrio, sacar las resultantes por estática otra vez y ahí sí ya es falla el corte nomás ya, ¿verdad? Si es corte doble o es corte simple, ahí tenés que atender el gráfico, en este caso es corte doble, entonces R1 sobre 2 el que vas a tomar, ¿verdad? Y R2 sobre 2 y sacar los distintos valores de P. ¿Ok? Yo había preparado un ejercicio más, pero creo que les voy a dejar de propuesto nomás ya esto. Yo resolví este completito también. La única diferencia era que tenía un momento acá, ¿sí? Igualito, de hecho que todos los datos son prácticamente iguales, casi iguales, ¿verdad? Por lo menos, pero tiene un momento. Entonces, cuando va a llevar la carga P al centro de reducción, tenés que llevar también la M después, ¿verdad? Entonces va a tener un M, va a tener un momento de vía P y va a tener un momento que es el que le aplica al otro al problema, ¿verdad? La única diferencia es eso, realmente. Después lo demás, si le hago un paneo rápido, ¿verdad? Calculan el centro de reducción igualito que el problema anterior, ¿verdad? Hago la misma distribución otra vez ahí, pero fíjense la diferencia acá. La diferencia está acá. Hay dos momentos, pues. Hay un momento que es el que hace la carga P, que es igualito al problema anterior, pero hay un momento M otra parte, ¿verdad? Entonces, en teoría habría una S1 y S2 y yo le coloqué ahí en rojo otra vez una S1' y una S2', que es el que hace el otro momento. Entonces es un poquito más trabajoso ahí para poder avanzar, ¿sí? Les puedo dejar este propuesto para que practiquen y les voy a dar la respuesta. ¿Está bien? Les voy a dar la respuesta para que verifiquen ahí al final, pero es muy parecido al problema anterior. ¿Ok? Bueno, métanle para el sábado. Hoy quería conectarme un ratito para poder ganar un poco de tiempo porque no tenemos mucho tiempo en clase. Entonces, hoy ya vimos ya esta parte de carga excéntrica y vimos también esa parte del repetitivo. Te escucho. Sí, yo el jueves quiero repasar un poquitito la torsión de perfiles abiertos que no hicimos todavía
Igual son formulitas nomás, pero yo creo que podemos repasar un poco de torsión el jueves. Y si nos da el tiempo, quiero hacer algo también de rótulas plásticas, ¿verdad? Y con eso cerramos. Dale, dale, métanle y nos vemos el jueves, gente.